Muy buen día. Bueno, mi nombre es Paola Arias y el día de hoy vamos a trabajar esta presentación de estructuras y tiempos, Structures and Tenses in English, para nivel inglés 0. A continuación vamos a relacionar los propósitos del aprendizaje. Dentro de estos propósitos tenemos organizar adecuadamente los diferentes tipos de oraciones, identificar una oración por su estructura y reconocer el tiempo de una oración. Ahora, ¿para qué nos va a servir esto? Las estructuras que vamos a ver nos van a servir para todos los tiempos, presente, pasado, futuro, el simple progresivo, el perfecto, la voz pasiva, etc. Pero también nos van a servir para las oraciones, cómo saber organizar una pregunta, una oración afirmativa, negativa, y cómo dar respuesta correctamente a esas preguntas. Es por eso tan importante la organización de una estructura en inglés. Bueno, pero antes de empezar, recordemos cómo está conjugado el verbo to be con cada uno de los pronombres. Entonces, a continuación, vamos a completar el siguiente cuadro de acuerdo a la conjugación correcta del verbo to be. Entonces, empezamos aquí. ¿Cuál es la conjugación de el I? Del I. Bueno, entonces aquí completamos con el am. Muy bien, es el am. Excelente. ¿Cuál sería la conjugación del he? El is. Perfecto. Vamos a ir colocando acá y voy a ir preguntándole a cada estudiante. El tema principal entonces es la estructura, como les decía, de cómo organizar una oración en cada una de las formas. Empecemos por afirmativo. Una oración afirmativa en inglés se organiza con primero el sujeto, luego el auxiliar, luego el verbo y luego el resto, el complemento. Subject, auxiliar, verb and rest. Una oración negativa se organiza estructurando el subject, auxiliar, not, la negación not, the verb and the rest. Como pueden ver, son muy similares ambas estructuras. La única diferencia es la negación, que la negación va después del auxiliar, siempre después del auxiliar. Es muy importante seguir estas estructuras porque muchas veces en español se nos puede parecer una palabra que va aquí, va en este lugar, ¿sí? O puede que en español no utilizamos sujeto, muchas veces decimos vamos a comer y ese sujeto vamos se entiende en español que habla de nosotros, pero en inglés no debemos de cometer ese error. Vamos a ver cómo creamos una pregunta. Entonces, para crear una pregunta tenemos primero el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo, el resto y el signo de pregunta. Auxiliar, subject, verb, rest and question mark. Como pueden ver aquí, es muy parecido a la oración afirmativa también. Y lo único que cambia es el orden de el auxiliar y el sujeto. Es decir, para crear una pregunta va primero el auxiliar y para una respuesta va primero el sujeto. Recuerden que esto puede utilizarse para cualquier tiempo. Entonces recordemos nuevamente, para saber estos 4 pasos, recordemos cuando hablamos de sujetos a qué nos referimos. Nos referimos a nombres propios, nos referimos a los pronombres personales o nos referimos a objetos en general. Recordemos entonces qué son los auxiliares y los verbos para cada tiempo. Un auxiliar, por ejemplo, puede ser el verbo to be. El verbo to be es el auxiliar del tiempo presente, del tiempo continuo. Si hablamos del verbo to be en presente, hablamos del tiempo presente continuo. En el tiempo presente simple, por ejemplo, utilizamos los auxiliares do y does. Con el verbo to be en el tiempo presente continuo, el verbo se utiliza con ing. Por ejemplo, playing, sleeping, working. En el tiempo presente simple, el verbo se trabaja de forma natural, o sea, el verbo base original,
play, sleep, work. O si hablamos en tercera persona, estaríamos agregándole la terminación S o ES dependiendo de la última letra. Por ejemplo, miremos entonces, si ya sabemos que para construir una oración afirmativa necesito sujeto, auxiliar, verbo y resto, miremos entonces cómo conjugaríamos o estructuramos, perdón, la oración en el presente progresivo. Recordemos que el presente progresivo se utiliza para una acción que está ocurriendo en el momento de hablar. Entonces ya sabemos que los sujetos pueden ser nombres propios, pronombres o objetos en general. Aquí vamos a trabajar con pronombres personales. Tenemos el sujeto I. El auxiliar para el presente progresivo es el verbo to be. Y el verbo para este tiempo se utiliza con ing. Con esa información yo ya construyo, pero siguiendo la misma estructura. Sujeto auxiliar, verbo complemento. I am working. You are watching TV. He is studying. Practiquemos entonces. Pregunta. Aquí le haría la pregunta al público, a los estudiantes. What are you doing? What are you doing? ¿Cómo contestamos esta pregunta? Primero, el you se convierte en I. You, I. Y el verbo to be que corresponde a I es am. Por tanto, utilizo I am. El doing se reemplaza por la acción que estoy haciendo. En este caso, studying con ing, English. I am studying English. Y ahí empiezo. What are you doing? I am studying English. What is your mother doing? She is cooking lunch. What is your child doing? He is doing homework. What is your spouse doing? He is working. Entonces, vamos a responder a las siguientes preguntas. For example, estos son algunos ejemplos. Le pregunto nuevamente a los estudiantes. Are you cooking? Yes, I am cooking. Or no, I am not cooking. Are you eating? Yes, I am eating. No, I am not eating. Is the teacher working? Aquí tenemos una pregunta. Miren, is the teacher working? Ya sabemos cómo se estructuran las preguntas. Yes, she's working. No, she is not working. Is the teacher watching TV? Yes, she is watching TV. No, she is not watching TV. Entonces miren cómo cada tiempo organizamos la estructura. Vamos a ver a continuación el siguiente video. Present progressive. What are verb tenses? Verb tenses show the time that an action takes place. The present progressive is a verb tense. We use the present progressive tense for an action that is happening now. A present progressive verb is a continuing action. For example, I am eating dinner. I am playing basketball now. I am texting my friend now. We use be and ing verb to form the present progressive. Which form of be do we use? That depends on the subject of the sentence. Subjects can be pronouns. Subjects can also be nouns. Be changes forms for different subject pronouns. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. I am eating pizza. A continuación, tenemos esta imagen. La pregunta para cada uno, what is number 1 doing? He is watching TV. Y aquí la idea sería preguntarle, obviamente al estudiante, what is number 2 doing? The cat is sleeping. What is number 3 doing? She is listening to music. Aquí, como pueden ver, no hay auxiliar.
tenemos sujeto, verbo y resto. En el presente simple en afirmativo no se utiliza el auxiliar. Al no utilizarse el auxiliar, podemos ver que por eso el verbo en los pronombres he, she, it, tercera persona, sufre una transformación. Aquí le agregamos la terminación S o ES dependiendo de la última letra. For example, y aquí tenemos la conjugación del verbo play. For example, entonces aquí le hago la pregunta a los estudiantes. Do you live in Bogotá? Yes, I live in Bogotá. No, I don't live in Bogotá. Do you study English? Yes, I study English. No, I don't study English. Bueno, a continuación vamos a repasar lo que aprendimos. Para esto vamos a responder estas 4 preguntas. Entonces hago estas 4 preguntas a los estudiantes. A continuación vamos a practicar lo aprendido en el presente simple. Entonces vamos a elegir la forma correcta del verbo. We drink or drinks tea every day. Y completamos de esta manera. Frank study or studies biology. Como hablamos de Frank, Frank es lo mismo que decir he y es tercera persona, por tanto, utilizo la terminación ES. Y así sucesivamente. Me devuelvo con la presentación. Seguimos con actividad del presente progresivo. De la misma manera, vamos a practicar el presente progresivo por medio de este ejercicio de unir, relacionar el verbo to be correcto con cada uno. I se utilizaría entonces con ok. You are eating. Ok, no sé qué pasó aquí, pero normalmente ya entendí como el truquito ahí. Toca tocar. Ok, you are eating. Vamos aquí. Y we are eating. It is eating. They are eating. And you are eating. Perfecto. Entonces, como pueden ver, esa es la conjugación correcta del verbo to be. Regresamos entonces a la presentación. Esta fue la parte evaluativa. Any questions? Aquí abrimos un espacio para las preguntas, los comentarios, resolver todas las inquietudes y dudas de los estudiantes. Las conclusiones. Entonces, como conclusiones tenemos, primero que toda oración debe empezar con un sujeto, oración afirmativa, negativa, ¿cierto? Cuando es una pregunta, iniciamos con un auxiliar. Tenemos, por ejemplo, que el presente progresivo utiliza el verbo to be como auxiliar y el verbo con terminación ing, pero que en el presente simple, por ejemplo, vemos que no utiliza auxiliar en afirmativas y que el auxiliar, en este caso para el do, para el presente simple es el do y el das. Estas son las referencias bibliográficas que trabajamos el día de hoy. Y muchísimas gracias por su atención y por su participación.